respecto a la etiología o diversas causas que pueden estar vinculadas con los procesos gastrointestinales, ¿vale? En primer lugar, me gustaría que me hablaras de las bacterias, patógenos, ¿vale? O todo lo que tiene que ver con microorganismos. Fíjate, hoy tenía en consulta un paciente de ámbito metabólico que me decía que tiene mucha fermentación desde que se levanta lo típico, ¿vale? Con el abdomen plano, pero que acaba al final del día con el abdomen hinchado y que un compañero suyo le había dicho que le habían diagnosticado SIBO, que se le dieron una tanda de diferentes antibióticos y me decía, sin hacerse prueba ni nada, me dice, oye, si eso voy a la farmacia y le digo que me den unos cuantos antibióticos, estoy una Y ya semana y se está, me ¿no? irá, ¿no? Vale, entonces, claro, creo que es un común, ¿vale? Que se está extendiendo esta información alrededor del SIBO, de patógenos, ¿vale? De bacterias y me gustaría un poco que me digas cuál es la realidad, cuál es el abordaje, qué tipo de pruebas, ¿vale? Si esa fermentación es tan común y está realmente tan cercana, ¿vale? Al sobrecrecimiento bacteriano y cuál es la realidad de lo que tú ves en el día a día con Mira, los patógenos. claro, la realidad es que nosotros en nuestro aparato digestivo tenemos una microbiota que tiene que estar en equilibrio, es decir, tenemos bichos que tienen que estar en equilibrio. Entonces, en el momento en el que cambian las condiciones de ese aparato digestivo, tenemos una alteración del pH, tomamos una tanda de antibióticos porque nos han intervenido a nivel bucal, porque hemos tenido un tratamiento de quimioterapia, por así decirlo, ámbito digestivo cambia. Y al cambiar puede generar pues, ciertos sobrecrecimientos de bacterias, es decir, que crezcan unas bacterias, disminuyan otras, pueden generar un caldo de cultivo súper bueno para que crezcan cándidas o que te expongas a un virus y este replique, ¿no? Porque al final le estás dando un caldo de cultivo perfecto para que eso ocurra. Entonces, el boom que hay ahora de hacer test de disbiosis, sobrecrecimiento bacteriano, tengo SIBO, no tengo SIBO, el SIBO realmente es sobrecrecimiento bacteriano de diferentes tipos, pero al final lo que te está queriendo decir es que hay más crecimiento de un tipo de bacterias en detrimento de otras. Entonces, realmente es como ponerle nombre y apellidos a un tipo de disbiosis. La realidad es que cada vez más por el tipo de vida, el estrés, el mal descanso, la toma de fármacos un poco a la ligera, cada vez hay más desarrollo de este tipo de disbiosis. Pero en definitiva a mí me da igual, entre comillas, ¿vale? El nombre que tenga, si es un sobrecrecimiento bacteriano o si es por bacterias de sulfuro, si es por bacterias de metano, en realidad me da un poco igual porque realmente lo que hay es un mal ambiente digestivo. Entonces, lo primero y principal es bajar esa inflamación, mejorar la integridad de esa mucosa intestinal para que a largo plazo, al devolver otra vez el sistema, por así decirlo, en equilibrio de un buen pH, de una buena mucosa intestinal íntegra, evitemos que a largo plazo volvamos a desarrollar otra vez este tipo de sobrecrecimientos. El problema, cuando a mí me determinan SIBO, por así decirlo, es que el abordaje de primera línea es poner una bomba, yo siempre digo que es como poner una bomba en el aparato digestivo y acabar con el patógeno. Pero el problema no es el patógeno, el problema es que tú has generado un ambiente proclive a que se desarrolle ese patógeno. Entonces, te dan esa bomba, te cargas todo el patógeno y lo que no es patógeno y dentro de 5 o 6 meses vuelves a tener el mismo problema, porque tus hábitos, porque tu ambiente sigue siendo el mismo. Entonces, considero que más allá de ponerle nombres y apellidos a un diagnóstico, lo que hay que hacer es realmente valorar la causa de ese problema y a partir de ahí empezar a hacer ciertas herramientas y ciertos protocolos para reequilibrar, por así decirlo, esa armonía que se ha perdido. Entonces, está bien ponerle un diagnóstico, pero desde luego no es lo principal. Para mí no es lo principal ver una prueba de sobrecrecimiento bacteriano positivo o negativo, porque también te digo, he visto curvas de sobrecrecimiento bacteriano negativo, pero que el paciente presenta síntomas, pues habrá que trabajarlo igual. Entonces, hay que tirar un poco más allá de la propia prueba de sobrecrecimiento bacteriano o del tipo que sea, sino valorar en la consulta, sobre todo inicial que hacemos, un poco el estilo de vida del paciente, cómo se está alimentando, qué grado de estrés tiene, cómo está su analítica a nivel con los médicos para ver cómo está realmente a nivel de hemograma y de otros parámetros que pueden ser los que al final están generando ese caldo de cultivo perfecto para que tengamos una alteración digestiva.